Muy buenos días a todos. Les doy la más cordial de las bienvenidas a esta nueva clase en donde vamos a seguir trabajando con el tema de nombres de rangos. Bueno, vayamos por favor a la hoja de la referencia de celdas para repasar un poco el punto en el que nosotros nos habíamos quedado la semana pasada. Habíamos hecho un ejercicio en el cual teníamos que calcular el valor total que se iba a pagar por un asado. Habíamos determinado que ese total a pagar era igual a la suma de los subtotales de cada uno de los elementos o de los ítems que se iban a considerar para esta labor. Entonces, teníamos el total que era 1.608.000 pesos y habíamos quedado en el cálculo de la cuota que se tenía que cancelar. Habíamos dicho que el valor de la cuota era igual al total del asado, en este caso 1.608.000, dividido entre la cantidad de participantes que pudieran ir a este evento, ¿ya? De tal manera que entre mayor fuera la cantidad de participantes, menor iba a ser el valor de la cuota. Habíamos dejado establecida esta fórmula en que habíamos trabajado con la función redondear. ¿Por qué le habíamos puesto redondear? Porque en el enunciado dice redondee con letras mayúsculas y en rojo. Redondea el resultado cero decimal. ¿Y por qué se redondea? Simplemente porque en este contexto nosotros estamos hablando con funciones. En este contexto nosotros estamos hablando de redondear el valor de una cuota. La cuota se expresa en plata, en dinero. Y como estamos trabajando en Chile, nosotros no utilizamos el centavo. Y por esa razón entonces es que tenemos que redondear todo cero decimal para tener números cerrados o números enteros. El valor de la cuota había quedado establecido como M13, que era el valor del total a pagar, dividido en T18. ¿Y qué es lo que era T18? Era el número de participantes, y ese punto y coma cero que ustedes ven al final de la fórmula representa la cantidad de decimales con la que nosotros queríamos dejar redondeado el resultado final. Después de eso, habíamos apretado Enter y después propagamos simplemente esta fórmula hacia abajo. Por lo tanto, como todos ustedes han descargado la misma planilla, deberían estar viendo esto. Se fijan que dice 32.160, aparece un tic y para abajo aparecen puras líneas. ¿Quién sabe lo que significan las líneas que aparecen hacia abajo? ¿Qué es lo que representan? Representa el número 0. Muy bien, muchachos. Representa el número 0. O sea, ¿qué es lo que me está diciendo el Excel en buenas cuentas? Me está diciendo que si vienen 50 personas, cada uno tiene que aportar 32.000 y tantos pesos. Pero si vienen 60, 70, 80, 90, 100, quiere decir que el valor de la cuota es 0. Ya, ese es el resultado. ¿Tiene sentido para ustedes? No hay problema, Max. ¿Ya? ¿Tiene sentido para ustedes eso? ¿De que el resultado de la cuota les dé 0? ¿Qué dicen ustedes? ¿Estará bien o no estará bien? ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que tiene de malo eso? ¿Qué tiene de malo que me dé 0? ¿Mm? No refleja el valor real. No refleja el valor real. Bien, Matías. ¿Y por qué crees tú que no lo refleja? Porque una cosa es que aumente la cantidad de participantes y disminuya la cuota. Pero ¿tiene sentido de que disminuya de 32.000 a 0 pesos? ¿No será como muy brusco el cambio? No es proporcional. Claro, entonces algo está pasando acá. Y resulta, chicos, que cuando ustedes, por ejemplo, ya plantean una fórmula en Excel, sea del tipo que sea,
Apretan Enter y después la propagan para el lado, la propagan para abajo, amononan los números y todo. Ustedes tienen que revisar bien los resultados que les den. Porque ustedes ven que yo apreté Enter, rellené hacia abajo y en ningún momento obtuve un mensaje de error. De hecho, lo voy a hacer de nuevo. Voy a rellenar hacia abajo y ustedes ven que en ningún momento me apareció una ventana diciendo que me había equivocado en la fórmula, que me faltó un paréntesis, que me faltó un punto y coma o que cometí algún error. Simplemente el Excel llegó y me mostró los números para abajo. Entonces, cuando pasa eso, ustedes tienen que revisar bien los resultados y ver si es que tienen sentido, ver si es que les cuadra o no les cuadra con lo que debería ser. Porque no puede suceder de que a medida que aumente la cantidad de participantes, el valor de la cuota sea cero. No tiene sentido, no puede ser eso. Entonces, algo tiene que estar pasando para que esto ocurra. Bueno, para poder entender bien, ¿ya? Para poder entender bien lo que está aconteciendo, tenemos que analizar muy bien la fórmula. Por ejemplo, háganle clic, por favor, en donde dice 90 personas, en la celda que está al lado. Vale decir, en la celda U22. Háganle clic ahí, por favor. En la celda U22. Más que nada para que veamos por qué me está dando 0, qué es lo que está pasando. Entonces, háganle doble clic ahí, por favor. ¿Qué es lo que pueden ver ustedes en esa celda? ¿Qué es lo que está pasando en esa celda? A ver. Está el M17, ¿cierto? Hay un problema con el M17, porque aquí es M17 dividido en T22. Estamos de acuerdo que el T22 representa el número 90, o sea, está bien que hacia abajo, ¿cierto? Vaya cambiando el número de personas, ¿cierto? Porque nos estamos poniendo nosotros en diferentes escenarios. Pero, acá dice M17, ¿ya? Y resulta, chicos, que aquí está ocurriendo una cosa, aquí está ocurriendo un problema típico en Excel, que en el fondo no es culpa de Excel, ¿eh? Sino que es una capacidad que nosotros tenemos que aprender a desarrollar, que es la siguiente. Resulta que en la celda M17 podríamos decir que es esta. Esta es la celda que se está considerando como el valor total de la cuota. Ustedes pueden apreciar de que la celda M17, en este momento ustedes no la ven azul, pero si ustedes pinchan en sus computadores les va a aparecer en celeste. Ustedes ven que esa celda está en blanco, ¿verdad? ¿Y qué significa que la celda está en blanco? Significa que una celda esté en blanco, significa que el valor que está almacenando es exactamente igual a 0. ¿Ven? Que la celda está en blanco significa que su valor es 0. Por lo tanto, ¿qué es lo que está haciendo el Excel desde ese punto de vista? Cuando le dicen redondee M17, cuando dicen M17 dividido en T22, lo que está haciendo es esto. El M17 vale 0 y el T22 vale 90. Y 0 dividido en 90 me da 0. Por lo tanto, desde ese punto de vista, ¿les parece lógico el resultado que está entregando el Excel? Así como están planteadas las cosas. Estaríamos bien, ¿cierto? Porque, claro, le dice, divide, compadre, 0,90, o 0 dividido en 100, 0 dividido en 70. Claro, el Excel va a decir 0, 0, 0 porque el compadre solamente está dividiendo los números que uno le está suministrando, ¿ya? Así que desde ese punto de vista está todo bien. Pero obviamente esa lógica con la que está trabajando el Excel no se condice, no es compatible con lo que debería ocurrir en el escenario real que nosotros queremos resolver.
Entonces, tenemos que identificar acá una cosa. ¿Dónde creen ustedes que está el error en esta fórmula? Donde dice M17 dividido entre 22. Porque el número 0 de los decimales está bien. ¿Qué creen ustedes que está mal? Debe ser M13. ¿Por qué debe ser M13, Hernán? Está bien lo que tú mencionas, pero ¿por qué crees tú que es M13? Porque ahí está el valor del total del asado. O sea que si aquí yo fuera a la fórmula, si ustedes le hacen doble clic y con mucho cuidado cambian el 17 por un 13 y apretan Enter, ¿qué es lo que me va a mostrar acá? Me va a decir, si yo lo cambio a mano, me va a decir, claro, 17.867, y por ahí el resultado entra a tener bastante sentido. Si yo voy a la celda de las 70 personas, le hago doble clic, me va a decir M15, pero si en vez de M15 tú vienes y le pones un 13, obviamente que el valor va a estar bien, ¿ya? Pero, ¿qué opinan ustedes, chicos, de estar cambiando a mano los valores de las celdas? ¿Les parece, qué opinión les merece hacer eso? De tener que estar aquí, ir a la celda de las 60, cambiar el 14 por un 13. Ir a la de las 70, cambiar el 14 por un 13. 15 por un 13. 16 por 13, 17 por un 13 y así. Es poco eficiente, ¿cierto? Cuando uno tiene pocos valores, por ejemplo, tiene 4, 5, tal vez no sea como una gran molestia para uno tener que hacer el cambio manual, ¿cierto? Total, son pocas celdas, no me voy a demorar, yo creo que ni siquiera me voy a demorar un minuto en hacer el proceso completo de arreglado de la fórmula. Pero cuando uno trabaja con herramientas computacionales, siempre tiene que pensar en grande, siempre tiene que pensar de que el número de celdas que yo tenga que procesar pueda crecer muchísimo, ¿ya? Entonces, si aquí en vez de tener, ¿cuántas celdas tengo acá? Tengo un total de 6 celdas que arreglar. Si yo tuviera en vez de 6 celdas, yo tuviera 400 celdas para abajo. No me voy a poner ahí a arreglar una por una. Obviamente que tiene que haber una manera de poder solucionar las cosas. Y la manera de poder solucionar las cosas se basa, ¿ya? Para que el proceso sea más eficiente, como dice Valentina, es que nosotros identifiquemos dos cosas en la fórmula, ¿ya? Identificando esas dos cosas, ustedes nunca van a tener problemas. Por una parte, dentro de la fórmula ustedes tienen que identificar dos aspectos. ¿Cuáles son los elementos que pueden ser variables? ¿Y cuáles son los elementos que pueden ir fijos? Que tienen que ir fijos dentro de la fórmula. Si ustedes identifican bien esos dos elementos, el resto se les va a hacer bastante fácil. En este ejercicio, muchachos, para efectos de esta fórmula, para efectos de las fórmulas del cálculo de la cuota, ¿cuál es el elemento que puede ir variando hacia abajo? La cantidad de personas. La cantidad de personas. Bien, o sea, la cantidad de personas. Y como, muy bien, muy bien. Entonces, número de personas es lo que yo puedo hacer variar sin ningún problema. O sea, los elementos que figuran dentro de la columna T. Perfecto. Y por otro lado, ¿cuál es el elemento que tiene que permanecer fijo dentro de esta fórmula? ¿Cuál es la parte de la fórmula que siempre debería ser constante, que no se debería mover por ningún motivo? El valor del M13. ¿Y qué es lo que es el M13? Dentro del contexto de este problema, representa, por supuesto, el valor total del asado, ¿cierto?
O sea, el valor que se vaya a pagar siempre tiene que permanecer fijo. ¿Por qué? Porque es la misma plata, es el mismo 1.600.000 pesos que yo tengo que repartir entre 50, 60, 70, 80, 90, 100. Independiente de cuánto sea la cantidad de personas, el total es el mismo. ¿Ya? La cosa es ver cómo lo repartimos. Entonces, una vez que nosotros ya tenemos súper clara la película con respecto a los valores, a lo que puede variar o a lo que puede ir fijo, entonces ahí podemos entrar a picar con el ejercicio. ¿Ya? Entonces, si ustedes me permiten, yo voy a tomar una captura de pantalla de esto que yo he dicho. Esa captura de pantalla yo la voy a copiar en este momento y la vamos a pegar. ¿Ya? Entonces vamos a checar un poco acá. Ahí está. Acá tenemos los valores, aquí tenemos los variables y aquí tenemos los valores fijos. Perfecto. Estas son las cosas que uno tiene que identificar en primer lugar. Entonces, resumiendo, hemos planteado la fórmula. La planteamos inocentemente, como cualquier otra. Luego, arrastramos hacia abajo y uno se tiene que dar cuenta de que los resultados no son coherentes con la realidad. ¿Por qué no son coherentes con la realidad? Eso se responde cliqueando, por ejemplo, sobre una celda que me está dando un resultado que no tiene nada que ver, y digo, bueno, ¿y por qué, por ejemplo, aquí en los 90 me aparece el M17, siendo que me debería aparecer el M13? Eso significa que yo tengo que identificar cuáles son los elementos que pueden variar dentro de la fórmula y cuáles son los elementos que tienen que permanecer fijos. ¿Bien? Hasta ahí, ¿me van siguiendo con el razonamiento? ¿Vamos bien con lo que yo les he dicho hasta ahora? Ya. Sí, profe, todo claro. Qué bueno. Eso es súper importante, muchachos, porque ese tipo de análisis, obviamente que ustedes lo van a tener que aplicar en otros problemas que vayamos a desarrollar. ¿Ya? El Excel les va a hacer todos los cálculos, la parte numérica se las va a hacer perfecto, pero ustedes lo único que tienen que saber hacer, tanto para este curso como para el siguiente, es que aprendan a darle las órdenes. Si ustedes le dan las órdenes al Excel, ¿ya? Para que los resultados vayan a ser consistentes, entonces no van a tener ningún problema para utilizar esta herramienta. Entonces, acá dice, ¿qué tiene de bueno la fórmula de la cuota y qué tiene de malo? ¿Ya? Bueno, esas dos preguntas que ustedes están viendo acá, ¿ya? ¿Qué tiene de bueno y qué es lo que tiene de malo? Va a constituir una nueva tarea. ¿Ya? Hasta el momento llevamos 2 tareas. Esto sería la tarea número 3. ¿Ya? Responder simplemente estas 2 preguntas. Esto sería la tarea número 3. ¿Ya? Todas las tareas van con décimas para el certamen. Responder esta pregunta y responder esta otra pregunta. ¿Qué es lo que se va a considerar para esta tarea? Obviamente, la correctitud de la respuesta y se va a considerar la ortografía, la puntuación y, por supuesto, la redacción, o sea, que las ideas estén bien explicadas. Profe, ¿y esa tarea para cuándo va a ser? Esa tarea va a quedar para mañana martes. Mañana martes, ¿a cuánto estamos? Para el martes 8 de septiembre del año 2020. ¿Y hasta qué hora se puede mandar la tarea, profe? Hasta las 15 horas. ¿Ya? ¿Qué pasa si me mandan la tarea a las 4 de la tarde? Puede ser que yo probablemente se la vaya a revisar, pero aunque la tenga buena, no va a ganar décimas porque la tiene que enviar dentro del plazo especificado.
¿Ya? Y obviamente no cometan la torpeza de estarse copiando las tareas porque de alguna forma me voy a dar cuenta. ¿Ya? Si encuentro que hay tareas repetidas, no solamente van a perder las décimas que hayan ganado para la tarea, sino que además van a perder todas las décimas que puedan tener acumuladas hasta el momento. ¿Ya? Así que en ese sentido yo les invito a que sean bien honrados para trabajar. Y si alguien no sabe hacer algo, lo más honesto es decir, profe, sabe que no tengo idea. ¿Ya? ¿Estamos claros con lo de la tarea, muchachos? Sí, profe. Perfecto. Entonces la tarea es para mañana hasta las 15 horas. Vamos a borrar aquí los dibujos para que no haya lugar a confusión y podamos seguir viendo cómo se resuelve el problema. Aquí yo identifico lo que tiene de bueno, lo que tiene de malo. Bueno, ¿cómo se soluciona ese problema? Ese problema nosotros lo vamos a solucionar trabajando con una herramienta, ¿ya? Que se llama asignación de nombres a rangos, que eso es lo que motiva, en el fondo, la creación de esta guía de trabajo. Entonces, la técnica es la siguiente. Estamos todos de acuerdo en que el valor que debía permanecer fijo dentro de la fórmula tenía que ser el total a pagar, ¿verdad? El M13 que me habían dicho. Entonces, las celdas que ustedes consideren que tienen que ir fijas dentro de la fórmula, ustedes la van a seleccionar de una por una. En este caso voy a seleccionar el total a pagar. ¿Listo? Selecciono esa celda. No le hagan doble clic. Si le hacen doble clic se van a meter ahí con la fórmula. Basta nomás con que pinchen una vez la celda y ya está. Le dan botón derecho con el ratón y van donde dice definir nombre, que está en la parte de abajo, definir nombre. De todas maneras, aquí está cómo se hace este proceso. ¿Ya? Ustedes vienen para acá, botón derecho, le ponen definir nombre. Ya. A todo el mundo le aparece esa ventana que dice nombre nuevo y donde dice nombre dice total a pagar. ¿Vemos ahí? Aquí. Vamos a la celda que tiene el nombre, o sea, la celda a la que debería permanecer fija en la fórmula, que es el total a pagar. Ustedes seleccionan el número, ¿ya? No tienen que seleccionar las dos celdas, tienen que elegir solamente el valor numérico, el 1.608.000. Eso es lo que tienen que seleccionar. Botón derecho, le ponen ahora definir nombre. Simplemente eso. Definir nombre. Listo. Definir nombre. Y ahora le colocamos, aparece esta ventana. Que dice nombre nuevo. ¿Todos tienen esa ventana? ¿Sí? Ya. Entonces, donde dice nombre nuevo, acá dice nombre. Total a pagar. ¿Por qué me está diciendo total a pagar en este caso? ¿De dónde sacó el Excel ese nombre para la celda? Ese total a pagar simplemente lo intuye a partir del título que está viendo por encima del número. Recordemos que lo que ustedes tienen que seleccionar es el número, 1.608.000. Esa es la celda que tiene que estar fija. La celda de arriba, la que dice total a pagar, es simplemente un adorno. Pero en esta oportunidad nosotros no le vamos a colocar total a pagar, para que ustedes vean aquí cómo sería el proceso desde cero. En vez de ponerle total a pagar, le voy a colocar otro nombre. Colocarle un nombre a una celda es una muy buena idea para que nosotros podamos recordar
para que nosotros podamos recordar o podamos entender de buena manera de qué se trata el valor que se esté almacenando dentro de ella. Entonces aquí donde dice nombre total a pagar, ustedes, yo voy a escribir, por ejemplo, presupuesto del asado, ¿ya? Entonces, el nombre ustedes lo pueden escribir con mayúscula, lo pueden escribir con minúscula, no hay ningún problema. Vamos a poner aquí presupuesto, lo voy a escribir así, presupuesto del asado, como quien estuviera escribiendo una oración. Presupuesto del asado, ¿ya? Presupuesto del asado. Ese nombre, presupuesto del asado, ¿da a entender el valor que está almacenando la celda para ustedes? ¿Sí o no, chicos? ¿Les da a entender bien el valor de la celda? ¿Viendo? Ya. Lo importante es eso, que el nombre que ustedes le coloquen no sea un nombre así como, no sé, po, alfa, beta, 1, 2, 3, porque no dice nada. Pero si le digo, este es el presupuesto del asado, entonces me da a entender me da a entender qué es lo que estamos hablando. Ese nombre queda guardado para otro archivo de Excel o solo para este, es solamente para este archivo, Hernán. Solamente para esta guía. Entonces le voy a poner presupuesto del asado. Fíjense que le pusimos espacios en blanco, los creímos como si fuera una frase cualquiera. Le vamos a dar a aceptar. Lo más probable, o sea, no es que lo más probable, sino que les va a salir un mensaje de error. Les aparece eso. Dice, la sintaxis de este nombre no es correcta. Les aparece eso. Si ustedes escriben presupuesto del asado con los espacios en blanco entre medio. ¿Ya? Eso es lo que les debería pasar. Uno dice, pero pucha, ¿y por qué me salen errores? Ese error, ¿ya? Yo escribí esto a propósito, ¿ya? Para que les aparezca ese error, para que ustedes vean que el Excel es bien idiota para, para validar, por ejemplo, de que todo lo que uno le esté ingresando esté de acuerdo a lo que él considera correcto. Cuando yo le voy a colocar nombre a una celda, ustedes por ningún motivo le pueden colocar espacios en blanco entre medio. Los espacios en blanco no les gustan al Excel porque se confunden con el operador de intersección de rangos, ¿ya? Entonces eso generaría ambigüedad. Entonces, en vez de colocar espacio en blanco, por ejemplo, como el espacio en blanco que hay entre presupuesto y la palabra del, o el espacio en blanco que hay entre del y asado. Para evitar eso, ¿ya? Para no tener que escribirlo todo junto. Porque obviamente que igual se lee raro, ¿cierto? Presupuesto del asado se ve desordenado. Ustedes lo que hacen es que en lugar de colocar un espacio en blanco, ¿ya? Se sigue la norma de colocar un guión bajo para separar cada una de las palabras que conformen el nombre. En caso, por supuesto, que el nombre estuviese compuesto de varios términos. Entonces, si ustedes escriben presupuesto, guión bajo, del, guión bajo, y le ponen asado, ahí al señor Excel le va a parecer bien. ¿Y por qué se coloca el guión bajo? Porque resulta que el guión bajo, ¿ya? Después de cierta distancia, el ojo humano lo omite, ¿ya? Si usted, por ejemplo, tiene enfrente suyo la pantalla del computador y dice presupuesto, guión bajo asado, si usted aleja la pantalla del computador de sus ojos, van a dar cuenta que a la distancia el guión bajo como que entra a desaparecer y da la idea, da la sensación visual de que fuera un espacio en blanco, ¿ya? Con un guión bajo, ahí vamos a poder separar las cosas. Ojo, no se puede colocar el guión en medio, sino de resta. ¿Por qué? Porque ese símbolo se utiliza para restar.
pero con el guión bajo no van a tener ningún problema. Luego de eso, ustedes apretan aceptar y ya está. Me imagino que en este punto ustedes no van a... Me imagino que en este punto ustedes no van a tener ninguna clase de problemas para haber apretado aceptar y que le haya aparecido algún error. ¿A alguien le salió algún error después de haber hecho esto? No, pues, está bien. Eso es lo que tiene que pasar. No tiene que haber ningún error. ¿Por qué? Porque ahí me sale que el nombre ya existe. Bueno, eso quiere decir que el nombre ya lo habías creado anteriormente, Tomás. ¿Ya? Y está bien. Ahora, ¿cómo saber que el nombre ya existe? Vayan de nuevo a la celda del 1.608.000. A esa celda a la que ustedes le acaban de colocar nombre. Vuelvan a hacer clic a esa celda, sin miedo. Y luego vayan a revisar esta parte de arriba, el cuadro de nombres. ¿Ya? Aquí yo lo tengo un poco chico, pero lo voy a agrandar. Ahí. Si ustedes van en este momento al cuadro de nombres, ¿ya? Ahí debería mostrarles ahora el nombre de la celda, presupuesto del asado. Les va a aparecer así, presupuesto del asado. Eso quiere decir entonces que esta ya no es ya dejó de ser la celda M13, una celda más dentro de esta planilla, sino que ahora es una celda que tiene nombre y apellido. ¿Estamos bien? Y ustedes se dirán, bueno, ¿para qué voy a hacer esto? Recuerden, se le coloca nombre a las celdas que tienen que ir fijas en la fórmula. ¿Ya? Después de hacer el análisis que habíamos hecho al principio. Le colocamos nombre y uno decir, bueno, ¿y esto para qué? Bueno, bajemos un poco a donde dice solución, aquí donde dice solución, en esta parte, dice hágalo usted mismo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer exactamente el mismo ejercicio de arriba. Arriba ustedes ven que los cálculos fueron un desastre, ¿ya? Porque desconocíamos que había que fijar. Pero abajo lo vamos a desarrollar como corresponde. O sea que ahí vamos a tener efectivamente los valores de las cuotas. Bueno, ¿cómo sería la cosa? El valor de la cuota lo tenemos que redondear. Entonces, cuando me dicen redondee, recuerden que la fórmula tiene que partir con el verbo redondear. ¿Y eso en qué les puede influir a ustedes en las pruebas, en el certamen 1, en los controles? En que si a uno le dicen redondee y no redondea, va a perder 3 puntos por cada vez que no lo haga. Ese es el impacto que tiene en la nota. Entonces voy a empezar a escribir la palabra redondear, ¿ya? Y ustedes la van a seleccionar con la flecha. Y ahora llega el momento en que yo la quiero dejar escrita dentro de la celda. ¿Alguien se acuerda qué tecla tengo que apretar para que me termine de completar el nombre de la función? ¿Vamos viendo eso? La tecla tabulador. La tecla tabulador. Muy bien. Entonces, la apretamos. Y ahora dice número. Ah, la palabra número me aparecen negritas. ¿Ya? ¿Y qué significa que me aparezcan negritas? Esto nunca está de más recordarlo. Que aparezcan negritas significa que ese es el argumento, ese es el dato que ustedes le tienen que suministrar en este momento a la función redondear para que les haga el trabajo. Quiero un número. ¿Y cuál es el número que yo tengo que redondear de acuerdo al contexto del problema? Es el valor de la cuota. ¿Ya? Pero, aquí pasa una cosa bien interesante. En vez de colocar M13 como lo hicimos delante, ustedes van a decir ya, no voy a ocupar más el M13. En vez de decir M13, que era lo que me estaba dando problemas, ustedes qué es lo que van a hacer. Van a decir, ah, esta celda tenía un nombre. ¿Qué nombre era el que le habíamos dado a la celda del total del asado?
viendo. ¿Qué nombre tenía la celda que almacenaba el total del asado? Esa celda es Presupuesto del asado. presupuesto. Era muy bien, chicos. Entonces, en vez de poner M13, como lo habíamos puesto arriba, vamos a empezar a escribir presupuesto del asado. Y fíjense en esto. Voy a empezar a escribir la palabra presupuesto porque es el nombre que yo tengo súper claro. ¿Y ustedes qué es lo que van a hacer? Se dan cuenta que si yo empiezo a escribir la palabra pre, por ejemplo, me van a aparecer un montón de palabras que tienen un círculo al lado, que es f sub x. Ya, ese icono f sub x representa a una función. Ahora, presupuesto del asado les aparece con un icono distinto, ¿no? Les aparece con un icono de color amarillo, por ejemplo, o un icono de color celeste. Eso, el color cambia según la versión del Excel, ¿ya? Pero el presupuesto del asado les aparece así como disponible para que ustedes lo puedan seleccionar. Tenemos la respuesta, sí, perfecto. Entonces, si yo quiero marcar el presupuesto del asado y quiero terminar de completar el nombre, ustedes igual pueden usar la tecla del tabulador, ¿ya? Y así, familiarizándose bien con el tabulador, se van a dar cuenta que escribir las fórmulas en Excel es bastante agradable. Y eso lo vamos a dividir entre ¿qué número? Entre la cantidad de participantes, porque dijimos que el número de participantes del asado podía variar perfectamente. En eso no hay problema, así que por eso le coloco Y47. ¿Y por qué Y47, profe? Porque es la celda que tenemos al lado. Ahora le damos punto y coma. Cuando ponemos punto y coma, le estamos diciendo al Excel que ahora queremos pasar al siguiente argumento de la función. En este caso corresponde con el número de decimales, ¿ya? ¿Con cuántos decimales nos pedían redondear esto? Si tenemos que sacar el valor de la cuota. ¿Qué número hay que poner ahí? Tenemos que poner 0. 0 decimales porque nosotros no trabajamos con centavos. Damos Enter. Y ustedes dirán, bueno, igual me dio 32.160, el mismo número, obviamente, que teníamos ahí arriba. ¿Ya? No hay ningún misterio. Pero, ¿cuál va a ser la gracia? Que ahora yo voy a tomar ese punto verde, lo voy a hacer doble clic, y ustedes van a poder ver que ahora, efectivamente, todos los nombres, ya, todos los nombres, o sea, perdón, todas las celdas hacia abajo quedaron bien calculadas. Se dan cuenta de que es fácil darse cuenta de que a medida que aumenta el número de participantes, disminuye el valor de la cuota y que los valores efectivamente son consistentes con la realidad. Esa es la cosa. Hasta ahí. ¿Cómo andamos, muchachos? Hasta ahí vamos bien. Ya, perfecto. Entonces aquí tenemos todos los valores. Pero ahora hay que entender por qué el problema se solucionó. Ustedes vieron que cuando la celda tenía un nombre de rango y yo escribo su nombre, automáticamente la fórmula se arregló casi por arte de magia. ¿Por qué pasa eso? Si ustedes cliquean sobre cualquier celda, ¿qué se van a dar cuenta? Que siempre me va a decir presupuesto del asado. Hago doble clic, presupuesto del asado, 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 presupuesto del asado. Siempre me va a decir exactamente lo mismo. O sea, permaneció fijo. Eso era lo que nosotros queríamos.
Eso era lo que nosotros queríamos hacer. Pues bien, muchachos, veamos por qué pasa eso. Vayan a la hoja que dice operador peso, por favor. A la hoja del operador peso, a la que tienen al lado. Y vayan al cuadro de administrador de nombres. Ojo, ¿ya? Porque yo sé que no todos tienen los mismos computadores, ¿ya? El administrador de nombres, para ir al administrador de nombres de Excel, para saber todos los nombres que ustedes tienen guardados, existen dos formas de llegar. Si ustedes apretan las teclas Control y F3, ¿ya? Control y F3, van a llegar a esta ventana. Control F3, ya yo lo aprieto y me va a mostrar en este momento la ventana del administrador de nombres. Pero puede ser que dependiendo de cómo tengan configurados sus computadores, puede ser que al apretar el F3 no ocurra el efecto deseado de abrir esa ventana. En ese caso, si a ustedes no les resulta, tienen que apretar esto. Tienen que apretar la tecla Control, la tecla FN, que está en el teclado. La tecla FN generalmente está a la izquierda de la barra espaciadora, cerca de la tecla Windows, y luego apretar F3. Ahí está la cosa. Eso depende, si no le funciona con uno, le va a funcionar con la otra, eso es seguro. Ahora, si ustedes no quieren apretar teclas, si lo quieren acceder directamente desde el menú, perfectamente pueden ir arriba al menú Fórmulas, a la pestaña Fórmulas que tienen en la parte, a la pestaña Fórmulas que está en el nivel superior. Lo tienen acá, Fórmulas, y dentro de Fórmulas presionen ese botón que tiene forma de archivador, que dice Administrador de Nombres. Si ustedes hacen eso, van a lograr el mismo efecto a si ustedes hubiesen presionado esa secuencia de teclas. Entonces, yo vengo por acá, pongo administrador de nombres, ¿ya? Pongo acá administrador de nombres, y ahora me va a decir presupuesto de la SABA. ¿Ya? Deberían tener eso ustedes. Aquí lo único que ustedes tienen que tener en cuenta es lo siguiente. Aquí yo les muestro una vista ampliada de lo que ustedes van a visualizar. Puede ser que este icono lo vean en color amarillo, puede ser que lo vean en color azul, da lo mismo, no tiene ninguna relevancia el color del icono. Lo que tiene, la importancia que tiene esto es esto, donde dice se refiere a, esta es la parte importante. Fíjense, tenemos el signo igual por una parte, así como parte con un signo igual. El signo igual significa que vamos a referenciar un rango o una celda. ¿Ya? Fíjense que esta celda que le llamamos presupuesto adelazado está viviendo dentro de una hoja, dentro de una de las 5 hojas que componen este archivo. Esta hoja se llama referencia de celdas, como ustedes pueden ver ahí. Entonces aquí me va a decir referencia de celdas, y lo va a escribir entre comillas simples. Luego colocamos un signo de exclamación. Fíjense que así es como referencia las cosas el Excel. El signo de exclamación. El signo de exclamación es lo que a mí me permite separar el nombre de la hoja y el rango, ¿ya? Es la frontera que delimita el nombre de la hoja y el rango. Y aquí me va a aparecer la famosa celda M13 que ustedes habían dicho muy bien que tenía que ir fija. Pero fíjense, si ustedes lo ven con calma en sus computadores, se van a dar cuenta que al lado de la letra M y al lado del número 13 aparece un signo peso. ¿Qué significa ese signo peso, chicos? El signo peso me da a entender de que el elemento que viene a continuación tiene que ir fijo. En este caso, si el signo peso está acompañando a la letra, eso quiere decir que la columna en cuestión tiene que estar fija. Y si el signo peso acompaña al número, eso quiere decir que el número de fila tiene que ir fijo. Por lo tanto, cuando ustedes están escribiendo en la fórmula algo como esto, voy a ir de nuevo acá. Vamos
a posicionarnos. Aquí, si hago doble clic y yo escribo presupuesto adelazado, Excel lo que está haciendo por detrás es ir a la hoja de referencia de celda y acceder específicamente a la celda M13. Cuando se le coloca el signo peso, significa que yo estoy fijando, en este caso, la columna y el número de la fila. Todo eso, toda esa notación que ustedes pueden considerar como muy extraña, como muy rebuscada, se sintetiza muy bien en el nombre de la celda. Por lo tanto, si yo le digo presupuesto adelazado, vamos a saber específicamente a qué es lo que nos estamos refiriendo. Y es por esa razón de que el nombre que nosotros le dimos a esta celda es exclusivo de esta planilla. ¿Ya? No está disponible para otras planillas de Excel, es solamente para esta. ¿Ya? Esa es la cosa, muchachos. Vayamos a la parte de las observaciones. ¿Qué es lo que pasa con respecto a los nombres de rango? Ojo que esta parte, esta hoja es súper importante. Esto no es chaya, ¿ya? O sea, que no piensen que es un relleno, sino que es la explicación de por qué está ocurriendo ese fenómeno. Y además, porque en el certamen 1 puede ser que les haga una pregunta teórica relacionada con esta parte. Por eso es importante entender que el signo peso lo que permite hacer es fijar. Si el signo peso va al lado de la letra, significa que se fija la columna, y si el signo peso va al lado del número, significa que estamos fijando la fila. Para todos los efectos, cuando ustedes necesiten fijar algo, basta con que ustedes le coloquen un nombre y con eso la escritura de la fórmula se les va a hacer más fácil y va a ser más legible. Porque piensen ustedes que en algún momento le van a tener que prestar la planilla o van a tener que compartir la planilla con otras personas, ¿ya? Y la idea es que todo el mundo pueda entender exactamente lo mismo, o sea, que también las fórmulas sean fáciles de comprender. Y cuando tienen un nombre, así como presupuesto adelazado, todo el mundo lo va a entender como corresponde. En cuanto a las observaciones, ¿se acuerdan que al principio habíamos colocado un título, presupuesto adelazado? Perfecto. Y lo habíamos escrito con espacios en blanco. Y resulta que al poner espacio en blanco, el Excel al tiro reaccionó mal y nos mandó un tremendo mensaje de error. Bueno, no solamente los espacios en blanco están prohibidos, sino que además ustedes no pueden colocar paréntesis de ningún tipo. No se pueden usar comas, no se pueden usar punto y coma. A una celda no le pueden colocar como nombre la dirección de alguna celda. A una celda ustedes no le pueden escribir como nombre, por ejemplo, F1, porque F1 es una dirección de celda. ¿Ya? Tampoco hay que ser así como súper ultra creativo con los nombres que les den. Basta con que le digan presupuesto adelazado, qué sé yo, total a pagar, impuesto, IVA, flujo de caja del año cero, cosas por el estilo. Cada vez que ustedes quieran separar los nombres, se recomienda que coloquen un guión bajo. Por ejemplo, si quieren decir tasa de interés, colocan un guión bajo entre cada una de las palabras y con eso el nombre igual les va a quedar legible. Los nombres que sean breves, más que nada para que las fórmulas no les queden excesivamente largas, ¿ya? Si ustedes escriben el nombre con mayúscula o con minúscula, da lo mismo. Por ejemplo, si ustedes, por ejemplo, una celda le escriben tasa, ¿ya? Si ustedes una celda escriben tasa con mayúscula y ustedes, por ejemplo, lo referencian con minúscula, lo escriben así, el Excel lo va a entender igual. O sea, escribirlo con mayúscula o con minúscula da lo mismo. O bien, si ustedes ponen una letra con mayúscula, otra con minúscula, va a dar lo mismo. Si ustedes, por ejemplo, ponen mayúscula, minúscula, mayúscula, minúscula, da lo mismo. Si ponen las tres con mayúscula y la última con minúscula, da lo mismo. O sea, cualquier combinación de mayúscula y minúscula que ustedes quieran hacer, ¿ya? Por error, por ejemplo, a la hora de referenciar el nombre, el Excel los va a tomar como si fuera la misma celda, ¿ya? En ese sentido, el Excel no se hace ningún problema, no se hace ningún drama entre que si ustedes escriben con mayúscula o con minúscula los nombres de las celdas, ¿ya?
Lo voy a interpretar tal y como ustedes lo habían definido previamente. Hasta el momento, muchachos, ¿alguien tiene alguna consulta? Antes de avanzar hacia el ejercicio 1. Ahí vamos bien entonces. Perfecto. Vayamos entonces a la hoja que se llama, por favor, ejercicio número, a la hoja que se llama ejercicio 1. Bien. Vayamos ahí, por favor. Hoja del ejercicio 1. Hay una cosa que yo quiero que ustedes sepan, que todas las hojas, que de todas las planillas que nosotros vamos a ver a lo largo del semestre, todas las hojas que se llamen ejercicio 1, ejercicio 2, ejercicio 3, ejercicio 4, etc., todos los ejercicios que ustedes encuentren ahí van a tener un nivel de dificultad similar a lo que ustedes deberían encontrar en las pruebas. ¿Ya? O sea, más o menos para que tengan idea cómo serían ejercicios de certámenes. Eso lo van a encontrar perfectamente en estas guías. Para que ustedes no se encuentren con sorpresa de que, en clases calculamos 2 más 2 y en el certamen me pidieron calcular la distancia de la Tierra al Sol. ¿Ya? Para que sientan que nadie lo está estafando con eso. Vamos acá a la hoja del ejercicio 1, parte 1. ¿Ya? Vamos a avanzar todo lo que se pueda más. Dice, esta terna de rangos, cuando hablamos de terna nos referimos a 3 elementos. Esta terna de rangos representa las utilidades, pérdidas y balances que ha registrado una tienda de música en el periodo 2012-2014. ¿Ven? Tenemos este rango, tenemos utilidades, tenemos pérdidas y hacia el lado ustedes van a encontrar los balances. Por si acaso, chicos, la tarea es solamente lo que yo les había indicado en el punto anterior. No hay nada más que esté considerado dentro de ella. Es una tarea relativamente corta, pero hoy día no la voy a alcanzar a revisar, así que por eso les di plazo hasta mañana. Ya, muchachos. Entonces aquí tenemos utilidades, tenemos las pérdidas y tenemos los balances. Voy a minimizar un poco la visualización. Y yo creo que ahí debería quedar más o menos claro de que las utilidades restado con las pérdidas debería darle los balances. ¿Bien? Vamos a ir viendo cuáles son las preguntas que trae este ejercicio para que ustedes vean cómo la materia que nosotros estemos viendo actualmente se va integrando perfectamente con lo que nosotros ya hemos revisado. O sea, en este sentido, materia pasada no es materia olvidada. Así que por eso, por ejemplo, el certamen 2 ya viene a ser como una suerte de examen, porque todos los conocimientos que se requieren para el certamen 2 provienen de la base que uno tiene del certamen 1. ¿Bien? O sea, siempre la pregunta típica de los alumnos de, profe, ¿qué materia va a entrar? Siempre va a ser todo. ¿Ya? Todo, absolutamente todo lo que se haya acumulado hasta ese momento. Vamos viendo las instrucciones. Dice, expresa las columnas de utilidades, pérdidas y balances de los años 2012, 13 y 14 en formato de contabilidad con signo peso y sin decimales. ¿Qué es lo que pueden ver ustedes? Estas columnas están escritas, los números están escritos así nomás, casi al tuntún. ¿Qué es lo que queremos hacer? Nosotros queremos que los números no solamente representen utilidades, representen pérdidas, sino que además lo parezcan, ¿ya? Que lo parezcan, que venga aquí con un signo peso y que venga con el punto para separar las unidades de miles para que los valores se puedan entender sin problemas. Entonces, para eso nosotros tenemos que seleccionar única y exclusivamente todos esos valores. Si yo estoy posicionado en la celda E11, ¿ya? La celda que tiene el número 1.393.590.
Si yo estoy dentro de esa celda, ¿ya? ¿Cómo lo hago para seleccionar todas las celdas que vienen para el lado y para abajo con el teclado? ¿Cómo sería eso? Hacemos Control Shift y de ahí nos tiramos para la derecha y para abajo, o bien Control Shift, me tiro para abajo, para la derecha. El orden que ustedes sigan de propagación da lo mismo. Lo importante es que todo eso ya quede debidamente configurado. Para ir al formato de celdas, ¿cuál era la combinación de teclas que nosotros presionábamos? Control 1. Muy bien. Profe, no me acuerdo el control 1. Porque les puede pasar. Botón derecho, formato de celda. Corta. Donde dice categoría, le ponemos contabilidad, 0 decimales, signo peso. Está perfecto. Está perfecto. Le damos a aceptar y ahí tenemos los números. Ese mismo proceso lo vamos a repetir a continuación con la parte de las pérdidas. Vamos a ir acá. La parte de las pérdidas, seleccionamos toda esa zona, formato de celda, contabilidad, ¡pum! Estamos. Ahora, muchachos, vamos a ir a la parte difícil, entre comillas. ¿Cómo se selecciona toda esta zona con el teclado? La dificultad de esto está en que los rangos anteriores tenían datos, tenían números, ¿ya? Tenían estos valores. Pero ¿qué pasa con este rango de los balances? ¿Qué pasa ahí? Ya tenemos aquí los balances 2012, 13, 14 y ustedes pueden ver de que esas columnas están en blanco porque en algún momento las vamos a calcular. ¿Cómo se selecciona todo eso con el teclado? Recuerden que ustedes cuando apretan Control Shift, por ejemplo, me tiro para el lado, me va a seleccionar exactamente hasta la última celda que tenga datos hacia el lado. Pero yo podría hacer lo mismo con él. ¿Creen ustedes que se puede hacer lo mismo, no? Que yo apriete Control Shift y me tire para el lado. ¿El Excel sabrá que tiene que llegar específicamente hasta acá? ¿Qué piensan ustedes? Miren, si yo hago Control Shift y me tiro para el lado, el Excel va a pasar de largo. Si yo me tiro para abajo, miren, seleccionó puras leceras. ¿Ya? Cuando no hay un término claro de los rangos, como ocurría con los casos de los números, en que sabíamos dónde terminan hacia la derecha y hacia abajo, en lugar de hacer Control Shift, vamos a emplear lo que señala Pablo en el chat, que en lugar de usar Control y Shift, ustedes solamente usan Shift. Marcamos Shift y me tiro quirúrgicamente hacia el lado y hacia abajo. ¿Ya? Y con eso ustedes no van a tener ninguna clase de problemas. ¿Ya? Luego, una vez que ustedes ya tienen todo ese rango seleccionado, le vamos a aplicar el formato. Bueno, le damos control 1. El formato de celda se puede aplicar incluso si que el rango está en blanco, no hay problema. Le dan contabilidad, 0 decimales, símbolo. Y esa es una recomendación que yo siempre hago previo a los certámenes. ¿Ya? Si les dicen, por ejemplo, calcule los balances y además a los balances déjenlo en formato de contabilidad, uno dice ya, compadre, trabaja primero con el formato de celda porque eso es lo más fácil. ¿Ya? Tú, por ejemplo, puedes presentar, supongamos que no sabes hacer la fórmula del balance, pero sí sabes hacer la fórmula del formato de celda, déjate solamente formato de celda, porque ahí vas a ganar un punto. Si el ejercicio completo vale 5 puntos, entonces en vez de 5 puntos vas a tener 1.
solamente por haber hecho el formato de celda. ¿Sí? No lo dejen botado, no dejen botado el ejercicio. Y partan siempre por lo más fácil. ¿Ya? Acostúmbrense, por lo menos en mis pruebas, que ustedes no tienen que partir siempre del ejercicio 1 y quedarse pegados si es que no saben hacer algo. Seleccionaron todo y ya le di formato de contabilidad. ¿Cómo sé yo que todo esto quedó con formato de contabilidad? Una posibilidad es que ustedes escriban un número cualquiera y se den cuenta de que el número efectivamente me quedó con el formato que yo quería. Otra opción es que ustedes separen en alguna de las celdas que están en blanco, vayan a la pestaña de inicio y se den cuenta que en la parte superior, aquí donde dice número, me vaya a escribir la palabra contabilidad. A veces el Excel no me va a decir contabilidad, me va a decir personalizada. Personalizada. ¿Bien? Si les dice eso, significa que estamos bien. Pero si les dice, en vez de contabilidad o en vez de decir personalizada, les dice algo como general, entonces ahí estamos mal. Significa que el formato no se aplicó como corresponde. Bueno, ¿alguien tuvo algún problema para hacer esta parte, sino para ayudarle? ¿Todo bien? Perfecto. Muy bien, entonces con eso nosotros ya le hemos dado cumplimiento a la letra A, ¿cierto? De dejar todas las columnas de las utilidades pérdida y balance con el formato contabilidad. Vamos ahora a la letra B. Dice, a cada columna de utilidades, a esta columna, a esta columna, a esta columna. Pérdidas y balance de los años 2012, 13 y 14, asígnenle un nombre. ¿Ya? Generalmente, cuando ustedes tienen utilidades para cada uno de los años o pérdidas, lo que se recomienda es que los nombres sigan un patrón. ¿Ya? No poner, miren, por ejemplo, para que esto se vea, lo entiendan mejor. No ponerle, por ejemplo, a esta columna con número, no ponerle algo así como U de utilidades y ponerle 2012 con un guión bajo. A esta columna ponerle, por ejemplo, UT, así como de utilidades guión bajo 2013, y a esta otra columna del 2014 ponerle útil guión bajo 2014. ¿Ya? Esos nombres no siguen un patrón y se hace difícil después poder reconocer los rangos. Les recomiendo que todos los rangos partan con un nombre en común y que lo único que vaya variando sea obviamente el año que estemos referenciando. Por ejemplo, seleccionemos toda la columna del 2012. Cuando digo la columna, me refiero solamente a los datos de la columna. Por ningún motivo vayan a marcarle el número 2012, sino que los números, o sea, del 1.393.000 hasta 1.039.105. Solamente los datos de la columna. ¿Ya? Lo que está en color gris corresponden a los títulos. ¿Ya? Es como que estuvieran bloqueados los títulos. No me puedo meter con eso. Ya. Entonces seleccionamos la columna completa. Y a esa columna completa le vamos a dar un nombre. Así como lo hicimos con la celda individual del presupuesto del asado, vamos a hacer lo propio con las utilidades. Botón derecho, definir nombre. ¿Qué nombre consideran ustedes que es apropiado para esta celda?
sea, para esta columna. ¿De qué es lo que me está hablando esta columna? En pocas palabras. De la utilidad del año 2012. Entonces ustedes le pueden poner esto, por ejemplo, utilidad, y de hecho voy a colocar el mismo nombre de Valentina. Le voy a poner 2012. Ahora, Valentina, ¿cómo se llamaría la utilidad del año siguiente? ¿Qué nombre le colocarías al rango del año siguiente? Si lo pudiera describir, por favor. Utilidad 2013. Quiero que se den cuenta que lo que está haciendo su compañera es escribir los nombres que sigan un patrón, así como utilidad 2012, utilidad 2013. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento en que nosotros vamos a necesitar trabajar con esos nombres. Entonces, cuando ustedes en el teclado empiecen a escribir utilidad, te va a mostrar el Excel específicamente como un menú, como si fuera un menú, así como te va a aparecer 2012, 2013, 2014, como para que uno lo seleccione, como si fuera un menú. Esa es la idea de usar un patrón. Entonces esto le voy a colocar utilidad 2012, pero además les voy a enseñar un truco. ¿Cuál es la diferencia en cuanto a nombre entre escribir utilidad 2012, 2013 y poner este nombre que les estoy colocando abajo? ¿Qué es lo que tienen en común en términos de texto todos esos nombres? Si ustedes tuvieran así como que factorizar, entre comillas, ¿ya? Utilidad. Pero podríamos decir que todos los nombres no solamente tienen en común la palabra utilidad. ¿Se dan cuenta que todos los nombres tienen también un guión bajo? De acuerdo a lo que ustedes ven en el chat. Todos los nombres tienen un guión bajo. Todos los nombres, después del guión bajo viene viene un 2, viene un 0 y viene un 1. ¿Se dan cuenta que utilidad guión bajo 201 es lo que tienen en común todos esos nombres? Y que lo único que va a ir cambiando en el fondo, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ser el último dígito, porque va a ser un 2 para el 2012, el 3 para 2013, el 4 para 2014. Entonces ustedes pueden hacer esto, para que no tengan que perder tiempo ahí escribiendo tanto. Donde dice nombre nuevo, ¿ya? Les recomiendo que todavía no le aprieten Enter, ni aprieten Aceptar, sino que donde dice nombre, ustedes escriben utilidad-2012, pero marquen solamente la zona que sea común a ellos. Esto que estoy haciendo es solamente una sugerencia para que ustedes avancen más rápido, ¿ya? Si lo quieren escribir a mano, uno por uno, bien, pero se van a demorar más. Entonces, botón derecho, utilidad 2211, y esa zona, esa parte específica, le doy botón derecho y le voy a poner copiar. ¿Listo? ¿Por qué? Porque cuando yo tenga que crear el próximo nombre, aquí le voy a dar a aceptar. Cuando yo tenga que crear el nombre de esta columna, la voy a seleccionar, botón derecho, definir nombre, pero aquí, en vez de escribir desde cero, eso, utilidad, guión bajo, en vez de escribirlo así, oye, ¿por qué mejor no pego, ya, toda la zona que tenían en común los nombres y yo solamente hago la del flojo nomás y le pongo un 3 al final? Si total estamos hablando de eso, utilidad 2013, Enter. Seleccionamos ahora la columna del 2014, botón derecho, definir nombre, y aquí es la misma historia. Pegamos con control P y al final no se les olvide colocar el último número. Entonces, entonces en buenas cuentas yo estoy poniendo un 3, estoy poniendo un 4 nomás. Damos Enter para aceptar. ¿Se entendió más o menos la idea, no? De que así ustedes pueden escribir nombres de rango de una manera un poco más rápida. Veamos ahora la parte de las pérdidas. ¿Qué nombre le colocarían a esta columna? Porque aquí ya dejamos de hablar de utilidades. ¿Qué nombre le colocarían ustedes a esa columna? Pérdida 2012. Yo les recomiendo que para los nombres de rango,
ustedes le coloquen tilde, esto es una sugerencia, ustedes le coloquen tilde solamente cuando los títulos sean palabras agudas. Cuando sean palabras esdrújulas como pérdida, les recomiendo que no lo pongan, porque a la hora de escribirlo, van a tener que hacer una P, el símbolo del tilde y la E, van a tener que escribir mucho. En este caso lo podemos dejar sin tilde, ¿ya? Esa es una recomendación, más que nada para que puedan avanzar más rápido. Las consideraciones de ortografía, puntuación y redacción son válidas solamente para las preguntas de carácter teórico, ¿ya? Pero para los nombres de rango podemos tomarnos ciertas licencias con los tildes, porque la idea es que nosotros podamos también ser más rápidos para la ejecución de las fórmulas. Entonces, a esta columna lo voy a colocar botón derecho, pérdida, voy a colocar pérdida, guión bajo 2012. Ah, pero estamos de acuerdo que aquí podemos usar el mismo truco de delante. Porque yo sé que la otra va a ser pérdida 2013, pérdida 2014. Entonces, ¿para qué voy a estar escribiendo uno por uno todos los títulos si yo lo puedo hacer más rápido? Entonces, selecciono pérdida guión bajo 201. ¿Ya? En el entendido de que solamente después lo tener que poner el número al final. Selecciono pérdida guión bajo 201, botón derecho, copiar, aceptar. Vamos tomando el 2013 y hacemos la misma cosa. Pegamos y solamente le pongo el 3 para que diga pérdida 2013. Para el 2014 selecciono, copio, definir nombre, pérdida 2014 y ahí está. Y hacemos lo propio con los balances. Selecciono toda esa columna. Esa columna ustedes la pueden seleccionar con Shift y se va moviendo hacia abajo. Si hacen Control Shift y se tiran para abajo, van a llegar hasta la cocina. La idea es que seleccionen solamente esas 12 celdas que están en blanco. Bueno, una vez que ustedes ya han seleccionado esas 12 celdas, botón derecho, definir nombre. Esto es más que nada para que ustedes vayan soltando la mano con esta nueva herramienta que están aprendiendo a utilizar. ¿Qué nombre le colocarían ustedes a esa columna? Así como para ir cerrando ya la clase de hoy. Balance 2012. Pero lógico. ¿Se dan cuenta? Yo creo que ya agarraron bien la idea de los patrones. Balance 2012, balance 2013, balance 2014. Ya, balance guión bajo 2012. Lo escribimos así nomás, pero yo les selecciono la zona que tienen en común para no andar ahí escribiéndolo uno por uno. Botón derecho, copiar, aceptar. Tomamos todo el 2013, botón derecho, pegamos y ponemos un 3 para que sea el balance de 2013. Tomamos ahora el 2014. Se dan cuenta que esto es bien repetitivo, bien mecánico. Definir nombre, vamos pegando, ponemos el 4 para que diga 2014, damos a aceptar y estamos listos. ¿Qué es lo que podría pasar, chicos? De que uno, por ejemplo, se equivoque al definir un nombre. ¿Ya? Les puede pasar. Y me ha pasado a mí también, muchas veces. Muchas veces. En que, por ejemplo, he seleccionado más celdas de la que correspondía o selecciono menos celdas. Yo voy y le coloco el nombre. Si ustedes se dieron cuenta que se equivocaron con la escritura de un nombre, no hay que desesperarse. Van a menú fórmulas, donde dice administrador de nombres, y se acuerdan que antes tenían el puro presupuesto enlazado, y ahora tienen todos los nombres que ya se han creado. Supongamos que yo quisiera alterar el balance del 2013, supongamos que ese fuera el nombre que me está dando problemas. Yo les recomiendo que ustedes pesquen el nombre que les está dando problemas, el nombre que está mal escrito, el nombre que apunta a un rango que tiene más celdas o menos celdas de las que corresponden, etc. Ustedes seleccionan y le dan eliminar. Y ahí dice, confirma que desea eliminar, ustedes le ponen aceptar. Una vez que le dan aceptar, ustedes vuelven a seleccionar el rango, esta vez de manera correcta, por supuesto,
y simplemente lo vuelven a bautizar, lo vuelven a seleccionar, botón derecho, definir nombre y ya está. Esa es más o menos la forma de proceder con esto. ¿Alguna consulta, muchachos? Profe, la tarea 3, ¿hasta qué hora era? No escuché eso. La tarea 3 hasta mañana a las 15 horas. Ah, ya, gracias. No hay por dónde. Ahí sería, muchachos. Así que lo dejamos hasta aquí por hoy. Muchas gracias nuevamente por la asistencia, por la participación y será hasta el día de mañana. Y ahora llega el momento de mayor interacción de la clase, que es cuando los cabros se despiden. Muchas gracias por todo y será hasta la clase de mañana. Chao, chao. Chao, profe, cuídese. Chao, profe. Bien, nos vemos, muchachos. Que les vaya muy bien. Chao, profe. Chao, chicos, que estén muy bien.